4 y último de este módulo número 19 de Intervención en Crisis 1, y en esta ocasión vamos a ver el tema de intervención en crisis en conductas suicidas. Los temas que vamos a tocar es depresión y suicidio, factores de riesgo, los signos y señales de alerta habituales, así como el perfil psicológico y los niveles de riesgo del suicidio. Vamos a iniciar con depresión y suicidio, hablando específicamente de los síntomas de la depresión y que entre ellos puede incluir la tristeza persistente o desesperanza, la pérdida de interés o placer para realizar actividades cotidianas, la disminución de la energía física, así como sentimientos de culpa y baja autoestima, perturbaciones del sueño, cambios en el apetito con pérdida o aumento de peso. También hay una incapacidad para concentrarse, ansiedad, trastornos del pensamiento y cierto deterioro en la capacidad para cumplir responsabilidades diarias. Todo esto que finalmente se puede englobar en que la depresión es uno de los factores altamente significativos para las conductas suicidas. Más adelante veremos lo que son los signos de alerta, pero hay que tomar en cuenta que una persona que se encuentra en un estado de depresión muy probablemente pueda tener, al menos dentro de los trastornos del pensamiento, ideas suicidas o conductas suicidas. Y el tratamiento está disponible a través de consejería individual o grupal, lo que es la psicoterapia, también la medicación e intervenciones sociales estructuradas. Específicamente hablando del suicidio, pues bueno, junto con el abuso de alcohol, la depresión es la causa principal del suicidio a nivel mundial, y este es considerado un problema serio de salud pública en todo el mundo. Y muchos de los suicidios se cometen impulsivamente en momentos de crisis, como problemas financieros, pérdidas del empleo, rechazo social, rupturas de relaciones, dolores crónicos y enfermedades, aunque no se puede generalizar porque realmente hay diferentes factores de cada una de las personas. Por lo tanto, hablaremos de los factores de riesgo. Bien comentamos que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cerca de 1 millón de personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Y bueno, pues no obstante, se estima que esta cifra es inferior a los casos reales, ya que se desconocen los datos de un buen número de países. Además, los efectos y el impacto de las heridas autoinfligidas no mortales pueden llegar a ser 20 veces mayor que la cantidad de muertes informadas por suicidio. Y bueno, para Blumenthal hay que considerar 5 grupos de dichos factores, y él los engloba en los factores biológicos, que es la disminución de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo, también el trastorno psiquiátrico, que bueno, pues incluyen trastornos afectivos, alcoholismo y esquizofrenia, entre otros, como los antecedentes familiares, que es la presencia de familiares con intentos suicidas, suicidios, etcétera, ¿no? Toda la información que se tenga como antecedente. También los rasgos de personalidad premórbida, que resaltan evidentemente los trastornos de personalidad antisocial o limítrofe o límite de la personalidad. Los factores psicosociales y enfermedades médicas incluyen duelo reciente, divorcio, vida familiar crítica, jubilación, viudez, enfermedades tales como epilepsia, cáncer, úlcera gastroduodenal y esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de diferentes factores psicosociales y enfermedades médicas. Y bien, pues entonces estos factores de riesgo ponen a la persona en vulnerabilidad para que en algún momento, pues bueno, pueda ser eh, proclive a una situación de una conducta suicida. Sin embargo, hay que identificar estos factores de riesgo como inmodificables, aquellos que no hay posibilidad de modificarlos, ¿verdad? O los modificables. Y inmodificables, pues se consideran la heredabilidad o la genética, la información que se traiga ya en la persona, la información de herencia o genética, el sexo, edad, estado civil, situación laboral y económica, creencias religiosas, apoyo social o conducta suicida previa. Son por lo regular factores que son muy difícil de modificar y se consideran como inmodificables. O los modificables, que pueden ser los trastornos afectivos, la esquizofrenia, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, otros trastornos mentales, la salud física y dimensiones psicológicas, considerando que se encuentran dentro de un tratamiento farmacológico y
evidentemente puede ser modificable. Dentro de los factores de riesgo, pues bueno, también, aunque los datos tienen algunas diferencias, en general se podría establecer que son factores de riesgo, como habíamos comentado, pues padecer trastorno mental, ¿no? En el 90% de los casos existe enfermedad psiquiátrica concomitante, trastornos del humor o lo que se conocen también como trastornos afectivos, y el riesgo de suicidio es de un 15% a un 20%, siendo mayor en la depresión, mayor y en el trastorno bipolar. También las depresiones estacionales y explica el aumento del suicidio en primavera y otoño. Vivir en zonas con aislamiento social, no tener ideales religiosos o la drogodependencia o el consumo de sustancias adictivas. En el alcoholismo se da una alza en la tasa de suicidios del 15%. ¿Cuáles son los signos y señales de alertas actuales? Pues bueno, primeramente hablando del aislamiento, suelen ser personas con conductas asociales que prefieran estar solos, pero esto se da con una forma notoria, hay un antes y un después de ese aislamiento. También regalar sus pertenencias, no darle el valor, mencionar que estaría mejor muerto, tener comportamientos autodestructivos, por ejemplo, tomar alcohol en exceso, hacerse cortaduras en el cuerpo, las autolesiones o uso de drogas ilícitas. Algún intento en el pasado, en el presente, como tomar más dosis de pastillas que le han sido dadas o de algún otro familiar. Tener diálogos de despedidas o hablar de cuando no esté. Síntomas de depresión, por ejemplo, falta de energía, pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba y evidentemente pues la tristeza. También dentro de las señales de intento suicida pueden ser poder descansar al agobio de una situación intolerable, expresar rabia, inconformidad o frustración, algún brote de una enfermedad psiquiátrica de relevancia, la reacción ante la pérdida de una relación afectiva. Puede ser también chantaje emocional y reclamación de apoyo, evitar el dolor físico, la enfermedad fatal o agredir a otros. Teniendo esta información, pues bueno, hay conductas suicidas, son las que están encaminadas a conseguir consciente o inconscientemente el acto suicida. El riesgo de suicidio es la posibilidad o probabilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida, y el suicidio puede ser consumado o frustrado. La simulación suicida es el acto suicida en el que no existe una auténtica intención de consumar el acto. La ideación suicida son los pensamientos y planes para llevar a cabo un acto suicida, y el gesto suicida es dar a entender con actos que suelen tener algún simbolismo sobre una acción suicida, como serían los puntos de alerta para identificar estas conductas suicidas. Y la amenaza suicida, que es dar a entender con palabras sobre una acción suicida que se realizará. Y bien, dentro del perfil psicológico, hablando de las conductas suicidas, estas personas en muchas ocasiones no buscan ayuda porque creen que nada les va a ayudar, porque no desean contarle a nadie que tienen problemas, porque piensan que buscar ayuda es un signo de debilidad. Y bueno, en otros casos no buscan ayuda porque no saben dónde acudir para que alguien acuda a echarles una mano. Hay que tener en cuenta que una persona que está pensando en suicidarse tiene detrás una historia personal y familiar, además de una cierta predisposición psicológica. Por lo tanto, el suicidio no es un evento aislado, no hay una sola causa y es algo multifactorial porque depende de cada uno de nosotros, la historia de vida y las circunstancias. Y hay detonantes que se pueden presentar, pero está claro que no se toma la decisión solo porque te haya dejado el novio o porque haya perdido el trabajo, ¿no? Si así fuera, todos nos habríamos intentado alguna vez suicidar en algún momento. Y los intentos de suicidio pueden estar motivados por una mezcla de factores genéticos y ambientales. No existe un perfil de la persona que intenta quitarse la vida y por tanto no es fácil predecir una conducta suicida. El nivel de riesgo, pues bueno, también retomemos que las escalas de valoración del riesgo suicida van a permitir determinar si un paciente está dentro de una población de riesgo o no. Y hay que tener en cuenta que los factores que se evalúan en las escalas pueden variar con el tiempo y que por sí solos no indican la inminencia del suicidio. De tal forma que vemos este cuadro en la clasificación del riesgo suicida, teniendo como rubros los factores del riesgo leve, moderado, alto y extremo. ¿Qué pasa en las ideas suicidas? El riesgo leve pues son
pues poco intensas, son fugaces, sin plan, sin intento suicida. En un riesgo moderado suelen ser frecuentes, moderadas, planes vivos. En alto, pues son frecuentes intensas, duraderas y planes definidos. Y en un riesgo extremo, pues hay frecuentes también y son duraderas y hay planes muy bien definidos. En una intención suicida, en el riesgo leve no hay, ni en el moderado, solamente es en el riesgo alto donde hay indicadores ya indirectos, pero en el riesgo extremo ya son indicadores directos. En síntomas, pues bueno, son como lo vemos en el nivel, pues hay leve, moderado, severos y severos. Control de impulsos, hay buen autocontrol en un riesgo leve, en un riesgo moderado también se habla de un buen autocontrol, pero en el riesgo alto y riesgo extremo, pues ya hay un control deteriorado. La desesperanza se ve también como el riesgo, el nivel leve, moderado o severo, y en el contexto, pues bueno, en el riesgo leve hay un medio protector confiable, en el riesgo moderado hay un medio protector confiable también, y en el riesgo alto hay un medio protector inseguro, pero en el riesgo extremo hay un medio protector ausente. Bien, entonces estos son los temas que vamos a revisar en el bloque número 4. Seas bienvenido y si tienes alguna duda, por favor contactarme por medio de la mensajería de la plataforma o por el foro de dudas académicas. Muchas gracias y bienvenido al bloque número 4.